El día de hoy veremos sobre 100 curiosidades que quizás no conocías de México. No olvides suscribirte al canal y dejar tu like para que YouTube lo recomiende a más gente. Ahora, sin nada más que decir, empecemos. México es el país número 13 más grande del mundo, con más de 1.964.000 kilómetros cuadrados. México es el país latinoamericano y el séptimo a nivel mundial que más recibe turistas al año. Solo en el 2019 recibió más de 41 millones de turistas, siendo una potencia en el turismo. Durante la Segunda Guerra Mundial, México participó enviando a combatir a las Filipinas al Escuadrón Aéreo 201, que tuvo una participación muy destacada. En el país viven actualmente 126 millones de personas, según la última actualización de este año, lo que convierte a México en el país de habla hispana más poblado del mundo, el segundo de Latinoamérica y el número 10 en el mundo. México fue el hogar de grandes culturas como la maya, los aztecas, los olmecas, los teotihuacanos, los toltecas, los zapotecas, entre otros. La gastronomía mexicana es considerada como una de las mejores del mundo y fue declarada como Patrimonio Cultural de la Humanidad. En el país es costumbre echarle chile picoso a casi todo para darle más sabor en el sentido de que pique más. La Ciudad de México está construida encima de los cimientos de lo que alguna vez fue la ciudad azteca de Tenochtitlán y fue construida ahí tras la conquista española. La independencia de México comenzó el 16 de septiembre de 1810 y se consolidó hasta el 27 de septiembre de 1821. La Ciudad de México tiene actualmente más de 20 millones de habitantes, siendo una de las ciudades más pobladas en todo el mundo. México tiene actualmente 35 patrimonios de la humanidad, siendo uno de los países que más patrimonios tienen en todo el mundo. Una de las 7 maravillas del mundo moderno es de México, la pirámide de Chichén Itzá. México es el país que más exporta plata en todo el mundo. En 1968, México fue el primer país de América Latina en ser sede de los Juegos Olímpicos del 68. México tuvo en su historia dos imperios, uno en 1821 a 1823 y el segundo desde 1863 a 1867. Ambos terminaron en fracaso. El verdadero nombre de México es Estados Unidos Mexicanos. El mexicano Guillermo González Camarena inventó en 1940 un sistema para ver la televisión a color, siendo el primero en todo el mundo en descubrirlo. Entre 1821 y 1823, México y Colombia compartieron fronteras cuando México era un imperio y abarcaba los territorios de Centroamérica hasta la frontera con Panamá, que antes formaba parte de Colombia. El mexicano Luis Ernesto Miramontes inventó la píldora anticonceptiva oral en 1951. El general mexicano Manuel Mondragón fue el primero en inventar el primer fusil semiautomático del mundo en 1908, un arma que fue muy usada por los alemanes y británicos en la Primera Guerra Mundial. México es el país de América Latina y el número 15 en el mundo con más costas de playas. A lo largo de la historia de México, ha librado guerras contra países extranjeros, como España en 1829, contra Francia en 1838, con los Estados Unidos en 1846 y de nuevo con Francia en 1862, y también se enfrentó a los japoneses en la Segunda Guerra Mundial. México ayudó a España en gran medida durante la guerra civil que enfrentaba este país en 1936, recibiendo México refugiados, enviando armas e incluso hombres a combatir. El mexicano Pancho Villa invadió Estados Unidos con 500 hombres y atacó una ciudad y a soldados estadounidenses el 9 de marzo de 1916, siendo el primer gran ataque a territorio estadounidense desde 1812. En México se tienen registros que hay 132 pueblos mágicos, los que pueden visitar para conocerlos. En el país se habla, además del español, 68 lenguas nativas, siendo uno de los países más diversos en idiomas nativos. México es un país que mucho de su territorio está lleno de cordilleras montañosas, haciendo que tenga distintos tipos de climas y relieves. El punto más alto de México es el Pico de Orizaba, con una altura de 5.610 metros sobre el nivel del mar. México es uno de los 10 países con más biodiversidad en todo el mundo, siendo el quinto país más megadiverso, aunque se dice que está en el puesto número 6. México, al tener un gran territorio y de montaña, tiene varios tipos de climas como desiertos, matorrales, bosques templados, selvas secas, selvas húmedas o pantanos, entre muchos otros. Durante la Segunda Guerra Mundial, México preparó un ejército de más de 100.000 charros, en dado caso de una invasión japonesa o de alemanes al país. En 1840, los estados mexicanos de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila se intentaron separar del país en la conocida República del Río Grande, pero fue un fracaso.
Igual, en 1840, la península de Yucatán se intentó separar de México, pero también fue un fracaso y se volvió a anexar al país en 1848. Entre 1930 y 1969 fue la época de oro del cine mexicano, con películas que fueron conocidas en todo el mundo. El río más largo que atraviesa México es el río Bravo, que es compartido como frontera con los Estados Unidos, teniendo una distancia de 3.034 kilómetros de largo. En 1967, la Ciudad de México quedó llena de nieve y fue una de las más increíbles, ya que es muy poco frecuente que nevara de esa cantidad y más en el centro del país. Entre los días 1 y 2 de noviembre de cada año se celebra en el país el Día de Muertos para recordar a los que ya no están con nosotros. Se estima que en el país hay más de 2.000 volcanes de diferentes tamaños, de los cuales 42 son reconocidos como tal por su actividad volcánica. En México se encuentra el volcán más pequeño del mundo, el volcán Cuexcomate. La Torre Latinoamericana fue el primer gran edificio construido en Latinoamérica fuera de Estados Unidos. Esta torre ha logrado resistir los fuertes terremotos como el de 1957, el de 1985 o el del 2017. En México se encuentra la vaquita marina, una especie endémica que solo habita en México, pero que está en peligro crítico de extinción. En México se han extinguido varias especies animales, como el pájaro carpintero imperial, el oso gris mexicano o la foca monje del Caribe, entre otras. Una de las batallas más importantes de México fue la Batalla de Puebla, librada el 5 de mayo, donde el ejército mexicano derrotó al ejército del Segundo Imperio francés, considerado uno de los ejércitos más poderosos del mundo de aquella época. En 1829, España intentó reconquistar México, pero fueron derrotados en la Batalla de Tampico por los mexicanos. En 1854, un francés de nombre Gastón de Rosell intentó separar el estado de Sonora para anexarlo a Francia, pero fue derrotado el 13 de julio en la Batalla de Guaymas por los mexicanos. En 1828, México hizo una expedición militar a la isla de Cuba para fomentar la independencia de la isla, pero fue un fracaso, siendo derrotados en la Batalla de Mariel. En 1914, los Estados Unidos invadieron el puerto de Veracruz, que fue ocupado por unos meses hasta que se retiraron en noviembre de ese año. En 1916, Estados Unidos invadió México en la llamada Expedición Punitiva para capturar al mexicano Pancho Villa, pero estos salieron derrotados, retirándose del país en 1917. El Mar de Cortés, en Baja California, es considerado el acuario del mundo por su increíble flora y fauna. México está lleno de cientos de zonas arqueológicas para conocer, como las de Tulum, Teotihuacán, Montalbán, El Tajín, entre muchas otras. La mariposa monarca regresa a finales de cada año a México para pasar el invierno en los bosques templados del país. Estas mariposas hacen un largo viaje desde Canadá y Estados Unidos solo para llegar a México. Durante la colonia, México era llamado el Virreinato de la Nueva España hasta la independencia del país. México, en 1848, perdió la mitad del territorio nacional ante la guerra con los Estados Unidos, que es la guerra más triste y recordada en el país. México se enfrentó en la Batalla de Luzón en 1945 contra el Imperio del Japón con los pilotos mexicanos del Escuadrón 201, que se estima que les dejaron 30.000 bajas a los japoneses. México es el país que más exporta cerveza a nivel mundial. En México se hacen fiestas de casi cualquier cosa. Uno de los más conocidos son los 15 años que se celebran a las jovencitas que cumplen sus 15 años. La isla más grande de México es la isla Tiburón, con una extensión de 1.208 kilómetros cuadrados, ubicada en el Mar de Cortés. Algunas de las comidas más conocidas de México en el mundo son los tacos, los tamales, el pozole, las enchiladas, las empanadas, las tostadas, entre otras, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Mucha de la población de México es mestiza y de varias culturas del mundo, como de origen indígena nativo, de europeos, africanos, al igual que de asiáticos y árabes, teniendo una gran riqueza cultural. La ciudad de San Miguel de Allende es considerada la ciudad más bonita de México y una de las más bonitas del mundo igual, por sus increíbles paisajes y construcciones. Esta está ubicada en el estado de Guanajuato. En México hay muchas leyendas y de las más populares como el de la Isla de las Muñecas, La Llorona, el Callejón del Diablo o la leyenda de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Los colores de la bandera mexicana representan por el blanco la religión, el rojo la unión y el verde la independencia, además de que el águila que está devorando una serpiente es por la leyenda de los aztecas, donde estos fundarían su ciudad donde vieran a un águila devorando una serpiente en un nopal. En 2008, la bandera de México fue considerada como la bandera más bonita del mundo.
México y Estados Unidos, a pesar de las guerras que tuvieron en el pasado, actualmente son uno de los más grandes socios comerciales y las relaciones de amistad han mejorado considerablemente. El primer presidente de México fue Guadalupe Victoria, asumiendo el poder en 1824. El 20 de noviembre de 1910 fue el año cuando inició la Revolución Mexicana. México, al tener miles de kilómetros de costas, cuenta con muchas playas consideradas a nivel mundial como de las mejores, como las de Acapulco, las de Cancún, las de Baja California, las de la Ribera Maya o Veracruz, entre muchas otras. La Ciudad de México es la segunda ciudad del mundo con más museos históricos, solo superado por Londres. Algunas de las maravillas naturales de México son la Huasteca Potosina, el Gran Desierto de Altar, Cuatro Ciénegas, las Cascadas de Agua Azul, el Cañón del Sumidero o la Isla Murietas, entre muchas otras. Durante la guerra con los Estados Unidos hubo un batallón de más de 300 soldados irlandeses que lucharon del bando mexicano. Este era el Batallón de San Patricio, que son considerados héroes en México por su gran aporte en esa guerra. También en esa guerra hubo un batallón de españoles que lucharon por México. Estos eran los Piquetes de Tlapa, que eran unos 180 españoles que participaron en la batalla de Churubusco de 1847. Las artesanías de México son una de las más variadas del mundo. El pulque es una bebida de origen prehispánico que es consumida actualmente y es llamada la bebida de los dioses. En México la lucha libre es un deporte muy popular que se practica y se hacen funciones de peleas para ver a los luchadores pelear. México es el país que ocupa el primer lugar con más campeones en el boxeo. Uno de los más conocidos es Julio César Chávez. El mexicano Fausto Celorio inventó la máquina de tortillas en 1963, que era mucho más rápida para la producción de tortillas. En la Edad de Hielo, el territorio mexicano fue habitado por una gran megafauna como los mamuts, los dientes de sables o gigantes bisontes que actualmente están extintos. Los dulces mexicanos son uno de los más picosos, aunque para los mexicanos no pican y son muy variados de diferentes tipos y colores y tamaños. El chocolate se originó en México y era consumido por las culturas prehispánicas de la época. El territorio mexicano fue conquistado por el Imperio Español y con la caída de los aztecas en 1521 empezaría la conquista de todo el territorio mexicano, que duró más de un siglo. Entre 1929 y 1926, México tuvo una guerra de religión, la llamada Guerra Cristera, uno de los conflictos más duros que tuvo el país. En 1864, México tuvo un segundo imperio y que fue gobernado por el emperador austriaco Maximiliano de Habsburgo y su esposa Carlota de Bélgica, que gobernó hasta 1967, pero que fue un fracaso y que terminó con el fusilamiento del emperador. El pan es un alimento muy consumido en México y es distinguido por su variedad en forma, olores y tamaños, además por ser muy ricos. Los mariachis es un grupo musical mexicano conocido en las películas por llevar serenatas o cantar la famosa música de cumpleaños, las mañanitas. Las tortillas es un alimento que no puede faltar en una comida mexicana. En casi todo alimento que se consume en México tiene que haber tortillas. Algunas de las ciudades más modernas de México son la Ciudad de México, la Ciudad de Puebla, la Ciudad de Querétaro o la Ciudad de Monterrey. En México se encuentra el edificio más alto de Latinoamérica hasta la fecha, la Torre Obispado, que tiene una altura de 305 metros. La Quebrada es una zona turística en Acapulco, donde se pueden hacer clavados desde una altura de 45 metros. El puente Baluarte Bicentenario es el más largo del país, midiendo 1124 metros de largo y una altura de 400 metros, y es considerado un logro de la arquitectura y la construcción. En el mundo hay muchos monumentos dedicados a México, como en Austria hay una plaza llamada Plaza México, al igual que en Filipinas, en Etiopía y en España, entre muchos otros países. El actual Paseo de la Reforma antes era llamado Paseo de la Emperatriz y fue mandado a construir durante el Segundo Imperio Mexicano y sigue presente hasta la actualidad. La Ciudad de México se está convirtiendo en la ciudad con más rascacielos de Latinoamérica, al igual que la ciudad de Monterrey. En 1857, el estadounidense Henry Pratt, con 100 hombres, intentó separar el estado de Sonora de México y anexarlo a los Estados Unidos, pero fue derrotado en la batalla de Caborca por los mexicanos. Primer combate aeronaval de la historia fue en México, ocurrido el 14 de abril de 1914, donde un avión biplano llamado Sonora atacó a un barco militar mexicano, dándose un combate aeronaval. Entre 1958 y 1959, México y Guatemala casi entraban en guerra por un incidente que tuvieron, pero al final se resolvió el conflicto sin ir a la guerra.
En 1822, una expedición militar chilena compuesta por varios barcos de guerra llegaron a México con el fin de ayudar al país en su independencia, pero ya la independencia se había logrado en 1821, pero se les agradece la ayuda. En México se celebran varias fiestas como el Día de la Candelaria, el Día de la Virgen de Guadalupe, la danza de los voladores de Papantla, la danza del Pocho, la morisma, entre muchas otras. La pirámide de Cholula, ubicada en Puebla, es considerada la pirámide más grande del mundo, o al menos en volumen, pero la mayor parte de la pirámide está cubierta por tierra y con una iglesia en la cima. México se ubica en el puesto número 15 de las mayores economías de todo el mundo y es el segundo país con la economía más fuerte de Latinoamérica, solo superado por Brasil. El castillo de Chapultepec es el único castillo en el continente americano y fue la residencia de los emperadores Maximiliano de Habsburgo y su esposa Carlota de Bélgica, además de que fue testigo de la batalla de Chapultepec en 1847 contra los Estados Unidos. Estas fueron solo 100 curiosidades que quizás no conocías de México. ¿Qué te ha parecido? ¿Conocías alguna de estas? Déjamelo saber en los comentarios. Y si te ha gustado el video, apóyame con un like para que YouTube lo recomiende a más personas y suscríbete a mi canal. Hasta la próxima.